Pues será lo que sea, pero en esta ocasión que Estados Unidos está a punto de invadir Venezuela, por primera vez estamos escuchando verdades de parte de los propios funcionarios trumpistas, que señalan que la invasión a Venezuela, inminente invasión a Venezuela, es por el petróleo. Que realmente no les importa que haya un colapso social y económico allí en Venezuela. Lo que les importa a los norteamericanos es agandallarse el petróleo venezolano. Las gigantescas reservas que tiene Venezuela, todavía siendo el principal país con las reservas más grandes, 325 millones de barriles en sus reservas en su territorio, ¿no? Y es que fue revelador esta entrevista que le hizo Fox News a John Bolton, el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, en donde clarito, de manera muy clara, revela que lo que le importa a Estados Unidos es que vayan compañías petroleras norteamericanas a extraer el petróleo de Venezuela. Que finalmente todo se reduce a esto, al petróleo. Y los derechos humanos, ¿y eso cómo se come? We're looking at the oil assets. That's the single most important income stream to the government of Venezuela. We're looking at what to do to that. We want everybody to know we're looking at all this very seriously. We don't want any American businesses or investors caught by surprise. We're in conversation with major American companies now that are either in Venezuela or, in the case of Citgo, here in the United States. I think we're trying to get to the same end result here. You know, Venezuela is one of the three countries I call the troika of tyranny. It'll make a big difference to the United States economically if we could have American oil companies really invest in and produce the oil capabilities in Venezuela. It'd be good for the people of Venezuela. It'd be good for the people of the United States. We both have a lot at stake here, making this come out the right way. Así de sencillo y claro. Lo que les importa a los norteamericanos es mandar compañías gringas a Venezuela a extraer todo el petróleo. Esto no tiene nada que ver con los derechos humanos, tiene mucho que ver con el petróleo. Y por eso también, a ver, está, claro, Estados Unidos, está Francia, está Alemania, está Inglaterra, todos ellos también grandes productores de petróleo. Si quieren repartir el pastel de Venezuela, todo el occidente petrolero. Bueno, incluso en esta entrevista reveladora que dio William Brownsfield, ex embajador de Estados Unidos en Chile, Colombia y Venezuela, también deja claro que realmente a los norteamericanos no les importa que haya un colapso económico en Venezuela con tal de que derroquen a Maduro. Que incluso si van a sufrir un poco más de lo que están sufriendo ahorita, como que vale la pena, cuando menos en el mediano o largo plazo, no importa. Con tal de que, claro, lleguen ellos, los norteamericanos, a salvarlo. Salvarlos, cuando digo salvarlos, significa que ellos se queden con el petróleo. Así lo dijo este exfuncionario norteamericano. Y si vamos a sancionar a PDVSA, que afecta su capacidad tan limitada como sea de hacer negocio petrolero, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. Pero el contraargumento en este momento es que ellos ya sufren tanto de falta de alimentación, de falta de seguridad, de falta de medicina, de falta de salud pública, que en este momento quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Eso por lo menos es el argumento en términos de por qué no hoy, porque hemos esperado tanto. ¿Cómo la ven? O sea, como ahorita los venezolanos están mal, ¿no? Porque sí, debe reconocerse que no están en la mejor manera, en el mejor gobierno, hay carencias. Pero lo mejor, dice Estados Unidos, es que se acelere el colapso, o sea, que queden mucho peor, sufran todavía más con tal de quitar a Nicolás Maduro. Aunque se lleve, dice, meses o años, sufriendo aún más los venezolanos. ¿Y cómo van a sufrir más? Con una posible guerra civil. El propio Nicolás Maduro, ya más envalentonado, el día de hoy señaló que si corría sangre Venezuela, iba a estar en las manos de Donald Trump. Así amenazó el presidente venezolano a Nicolás Maduro.
y hago responsable a Donald Trump de cualquier violencia que pueda suceder en Venezuela. ¿Será usted, señor presidente Donald Trump, responsable de esta política de cambio de régimen en Venezuela? Y la sangre que pueda correr en Venezuela será sangre que estará en sus manos, presidente Donald Trump. ¿Es usted el responsable o que no dé la cara? Decirle al ultimátum de la Unión Europea: párate, Unión Europea, párate ahí, piénsalo bien. No te metas detrás de la cola de la política intervencionista de Trump, porque la derrota será también tuya, Unión Europea. Venezuela se va a hacer respetar. Con el apoyo de Rusia, que por cierto Rusia está peleado también con la Unión Europea. Pero bueno, hablamos de intervención militar, ¿no? Finalmente. Pero esto que parecería un juego o nada más una sospecha, ya empezó a ser cada vez más claro que van por ahí las cosas. Vaya, hablando de la Unión Europea, el diputado español, no sé cómo se llama, pero bueno, ahorita va a salir su nombre, señala que ya en Venezuela se empezó a operar un excomandante de Estados Unidos, especialista en, ¿qué creen? En golpes de Estado en Irak, en Nicaragua, en Irán, etcétera, etcétera. Ya está operando allí. Así lo reveló este diputado español. Quien apoye un golpe militar o una guerra en Venezuela. ¿Qué van a hacer al día siguiente de reconocer a Guaidó? ¿Qué plan tienen para el lunes que viene? El plan es el siguiente. Trump ha nombrado enviado especial para Venezuela a Elliot Abrams, arquitecto intelectual de la invasión en Irak, el golpe de Estado en Salvador y la contra paramilitar en Nicaragua. De hecho, fue condenado judicialmente por vender ilegalmente armas a Irán para financiar a la guerrilla nicaragüense. Luego fue indultado por el presidente Bush. Craig Fowler, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, ha declarado que hay dos soluciones para el problema. O le sacamos como a Noriega o le sacamos como a Marcos. El vicepresidente de Bolsonaro ha informado de que el papel de Brasil será liderar las fuerzas de paz tras un golpe victorioso. Y si todo esto les parece insuficiente o anecdótico, el propio señor Guaidó ha afirmado literalmente que la intervención militar es un elemento de fuerza que está encima de la mesa y ha pedido abierta y reiteradamente al ejército que se levante contra el gobierno. Así que este es el plan para el día siguiente: un golpe militar, una insurrección armada o una intervención extranjera. Si cualquiera de esas operaciones es parcial o fallida, existe el riesgo cierto y real de que haya una guerra civil en el país, guerra civil que van a pagar con su sangre el mismo pueblo venezolano al que ustedes dicen defender. ¿Va el gobierno de España a apoyar un golpe militar, una guerra o una intervención extranjera en Venezuela? Muy duro, pero la verdad es que con palabras llenas de razón. Pero la revelación es precisamente que Estados Unidos nombró a Elliot Abrams como el nuevo enviado de Estados Unidos para Venezuela, ¿no? Este señor, que ya está viejito, pero que tiene exactamente, como dice este diputado Pablo, español, tiene un largo historial oscuro en América Latina y Medio Oriente precisamente por organizar golpes de Estado. Él es el que supuestamente se va a encargar de llevar la transición en paz entre Maduro y Guaidó. Imagínense, alguien experto en golpes de Estado desde hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, está ventas de armas a Irán para financiar guerrillas en Nicaragua. Parece que estamos regresándonos al siglo pasado, ¿no? También arquitecto de la guerra en Irak y el golpe fallido, claro, pero golpe de Estado contra Hugo Chávez en el 2003. Y otras cosas más. La verdad es que este señor es experto en eso, en golpes de Estado. Y lo mandan a Venezuela. Pues ¿para qué? Para golpes, para organizar el golpe de Estado. Vaya. La propia Rusia ya también respondió a este tema, porque en este momento Venezuela no está sola, debe reconocerse. Está diciendo más y cada vez más y más apoyado por Rusia. El enviado especial de Estados Unidos en Venezuela es un intento por gestionar directamente la situación del país. Si la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, afirmó que Washington quiere tomar las riendas de un país que el establishment estadounidense considera como su futuro vasallo o regional. Rusia muy pendiente, claro, sobre el tema, y obviamente más pendiente porque Rusia está muy metida finalmente con Venezuela en la cuestión petrolera. Sí, claro, también Rusia tiene su negocio petrolero allá en Venezuela y Estados Unidos se lo quiere quitar. Y bueno, incluso para esto deben recordar que ayer hubo una especie de expropiación, por así decirlo, de PDVSA, que es la petrolera venezolana en Estados Unidos. Y bueno, ya poco a poco Maduro ha empezado a intentar burlar las restricciones legales, porque Estados Unidos le puso sanciones a esta petrolera para que pues sí pueda seguir vendiendo. Porque el problema de Maduro
es que finalmente el 95% del dinero venezolano, 95% de los ingresos para su gobierno dependen de PDVSA, dependen de su petrolera. Y ahora que ya está congelado los activos en Estados Unidos, siendo también Estados Unidos uno de sus principales clientes de la petrolera, pues entonces sencillamente pues se va a quedar sin dinero. Y sin dinero, pues en los militares no hay gasolina para los tanques, tampoco hay balas para los rifles. Y bueno, finalmente sin dinero sí se podría acelerar el cambio de régimen en aquella entidad. Digo, en aquel país. Pero ¿cómo la ven? Estados Unidos de manera abierta y ya más claro que el agua, señalando que van por el petróleo de Venezuela y para ello pues están dispuestos a invadir Venezuela. Una intervención militar que podría acabar, como bien dice el diputado español, en una guerra civil. Y las guerras civiles son las peores guerras, son las más sangrientas. Y honestamente creo que ese será el peor resultado para todos los venezolanos, incluso para aquellos que odian a Maduro, que sí son muchos millones, pero acuérdense cómo acabó Siria, cómo acabó Libia, cómo acabó Irak. ¿No? La guerra civil finalmente destruyó estas naciones y siguen destruidas, ¿no? Viendo así, mejor se hubiera quedado Muammar Gaddafi, el anterior dictador de ahí de Libia, porque las cosas estaban relativamente bien, ya se habían medio acomodado, después de muchos años se llegó a un equilibrio, y ahora está completamente devastado, Libia y claro, obviamente Siria. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.